Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de ¿Industriales o empresarios? Empresarios. Ayer hablamos sobre la economía y el derrumbe de nuestra economía. Hoy vamos a hablar sobre la salud. ¿Qué piensa usted del gran debate que hay en Colombia hoy, doctor Bruce, sobre la salud? Pues yo le diría varias cosas, Yamil. La primera es que me parece interesante que estemos conversando de ese tema, porque ese tema sin duda es quizá el tema en el cual el Estado tiene más relación con los ciudadanos. Hay pocas cosas, digamos, en las cuales uno pudiera decir que el Estado tiene relación con absolutamente todos, con el más joven, con el que está por nacer, como con el quien está terminando la vida. No hay la menor duda. Durante toda la vida nos acompaña, y en Colombia de alguna forma, lo sabemos, el Estado pues tiene una obligación constitucional que está incluida en el artículo 49 de la Constitución, que habla de atender, digamos, responsabilidades del Estado en términos de atender la salud. Perdón que me interrumpa, le tenía preparada esa pregunta. El artículo 49 de la Constitución Nacional dice: la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Así es. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Así es. Con este artículo constitucional, doctor Bruce, lo que el gobierno está haciendo es cumpliéndolo. Pues tiene que cumplirlo, es que es la obligación constitucional y ha sido la obligación durante todo este tiempo. Entonces, cuando uno se encuentra que eventualmente existe una falla o que existe una inequidad o que existe eventualmente un lugar o un territorio en el cual no se está cumpliendo, uno lo que realmente se encuentra es con que el Estado tiene que cumplir esa obligación. Ahora bien, el Estado tiene muchísimos instrumentos para cumplirla y debe aprovecharlos, entre otras cosas, porque es que son instrumentos como las clínicas, los hospitales públicos, todos los centros de atención primaria. Es decir, realmente los instrumentos son múltiples, incluyendo el sistema de aseguramiento. De hecho, usted lo sabe, por ejemplo, las clínicas y hospitales de Colombia, cerca del 90%, 88% son privados, y el Estado cuenta con ellos para cumplir con esa obligación. Y ese es el tipo de cosas virtuosas que nos podemos imaginar. El Estado cumpliendo una obligación a través de instrumentos que le permiten, digamos, expandir y extender la red, mejorar la calidad, hacer inversiones, hacer investigación, pagarle a los médicos. Ese es el ejercicio que el Estado tiene que hacer. Pues es que anoche el exministro Ruiz de Salud nos decía aquí anoche que en Colombia hay 1.000 hospitales públicos y 12.000 hospitales privados. Esa es la cifra, más del 90% son hospitales privados o centros de atención en salud privados. Y claro, y así lo debe hacer. Y yo le diría, no me imagino ni siquiera el Estado teniendo la capacidad de poder hacer eso en el Estado colombiano, además con las capacidades que tenemos, con los recursos que tenemos. Y esa es una forma virtuosa de hacerlo. Y hay muchas cosas que el Estado hace aprovechando o contratando o apalancándose en facilidades, en conocimiento, en tecnología que tienen eventualmente agentes del sector privado. Muchísimos, que son, de entre otras cosas, están todos contenidos en la Constitución. La educación, por ejemplo. El Estado tiene universidades, pero pues no sería capaz de atender la totalidad de los estudiantes universitarios. Y hay para eso, entonces, universidades privadas que ayudan a cumplir esa obligación. De manera que tiene usted razón, esa es una obligación constitucional. Si yo fuera Estado, ¿qué haría? Yo haría vamos a tratar de mantener las mejores condiciones posibles para que se pueda cumplir con esa obligación constitucional y que efectivamente logremos realmente llegar a hacerlo con equidad, con igualdad, con transparencia, con eficiencia, que al final son las obligaciones que tiene el Estado y que tenemos todos los colombianos. A ver, doctor Luz, mire, la ley 100 fue presentada por el entonces presidente Gaviria y el expresidente Uribe fue su defensor en el Congreso. Sí. La ley 100 privatizó la salud en Colombia, la privatizó. No es bueno regresar a que se cumpla la Constitución dándole al gobierno las condiciones y herramientas necesarias para que la salud sea atendida por el sector público.
Le voy a puntualizar lo que está diciendo, porque yo no creo que privatizó la salud. En ese momento ya existían hospitales privados y existían hospitales públicos. La ley 100 lo que hace es organizar el sistema para lograr que mediante los instrumentos públicos y privados se pueda cumplir con la obligación constitucional. Es cierto, es exacto, ¿sí? Es exacto. Exactamente. Y los hospitales públicos siguen estando y siguieron estando, digamos, en funcionamiento. Y al final, ¿qué pasó, Yamil? Teníamos un cubrimiento en salud de cerca del 20% de la población y hoy en día tenemos un cubrimiento que es superior al 90%. Y algunas cifras nos dan cifras ¿20% público? No, el de los colombianos, antes de la ley 100, el 20% de los colombianos tenían asegurada su salud. Solo el 20% de los colombianos. Ahora al revés. No, ni siquiera al revés. Hoy en día el 97% tiene cubierta. Está asegurada. Está asegurada. 97%. Entonces, la ley 100 logró hacer eso. Incluido el sector rural. Claro, hoy en día, Yamil. 97% de la población está asegurada. Sí, Yamil, pero no quiero ser triunfalista con esa afirmación, porque si usted me preguntara si hay espacio para crecer, para mejorar, para solucionar problemas o para aumentar la equidad alrededor del tipo de servicios, yo le diría que hay un espacio inmenso. Entonces, está asegurada, pero es evidente que no tenemos... Voy a poner ejemplos de poblaciones, pero en Guapi los servicios no son exactamente igual que, por supuesto, en Medellín. Pero también hablamos de ciudades capitales en Quibdó, su capital del Chocó, el servicio no es exactamente igual que Bogotá. Entonces, en realidad, el reto que tenemos de equidad es inmenso. Además, teniendo un territorio grande como tenemos, teniendo 50 millones de habitantes como tenemos y teniendo también un Estado con capacidades pues limitadas en términos de su ejecución, ¿no? Pero entonces, doctor Ruz, mire, la gran queja de los sectores que no están de acuerdo con el aseguramiento en la salud por parte de las EPS es que las EPS convirtieron la salud en un negocio. Y usted ha sido testigo de los escándalos que ha habido con EPS que han dirigido mal sus atribuciones para terminar un escándalo. ¿No son un negocio las EPS? Pues fíjese que la pregunta, en esa pregunta hay como 3 o 4 cosas distintas. Habló de las EPS que han tenido escándalos, que inclusive han tenido que ser liquidadas, y yo le diría que eso exactamente, yo le diría que eso es un mea culpa que tiene que hacer toda la sociedad por muchas cosas, porque hay que revisar cuál era la regulación, cuál era la vigilancia, por qué las cosas llegaron tan lejos como que se permitió que eso sucediera, por qué no se intervino antes. Hay muchas preguntas para el Estado especialmente, y fíjese usted que ahí el Estado no... de vigilancia. De vigilancia, supervisión y sanción, e inclusive intervención. Y en general nos hemos encontrado, no solamente con ese caso, ha habido otros casos también en los cuales ha sucedido algo de esa naturaleza. Sí, pero mi pregunta es, ¿no son las EPS un negocio? Es que la pregunta, como me la está haciendo, termina, le diría yo, semánticamente siendo un poco injusta, porque si son, bueno, salud total es especialmente del Estado y las cajas de compensación. Como salud total es... No, perdón, la nueva EPS, perdón. Sí, bueno, es que me acordé por su programa. Nada tiene que ver la publicidad con el contenido, nada, no se preocupe. Lo sé, pero me acordé por eso. Pero la nueva EPS, por ejemplo, es en parte del gobierno nacional y es en parte de las cajas de compensación familiar. Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejercicio que es público-privado, pero sobre todo público, y es la más grande de Colombia por lejos, la nueva EPS. Y hay otras que son privadas, que por supuesto hacen un negocio. Lo importante no es, hacer una labor empresarial, pero lo importante es que efectivamente se cobre lo justo por la actividad de cualquiera. Si usted tiene una ambulancia o usted tiene una persona que trabaja en una ambulancia, hay que pagarle lo justo. A quien compró la ambulancia hay que pagarle lo justo. Y tenemos que hacer el ejercicio para que no se presenten, no haya espacio para abusos. Y esa entre otras cosas, perdón, Yamit, esa entre otras cosas es uno de los grandes retos que tenemos ahí en adelante. Hay que buscar la forma de que siempre haya condiciones justas en todo, que haya condiciones justas con los médicos, que haya condiciones justas con las enfermeras, que haya condiciones justas con los radiólogos, que haya condiciones justas con los laboratorios. Ese ejercicio hay que hacerlo, que además, como hablábamos ahorita, es cerca del 90% del sistema de salud colombiano. 2 contrapreguntas. Sí. La primera, ¿aceptó usted en consecuencia que las EPS sí son un negocio? Pues son empresas, Yamil. Sí. Pero estamos diciendo, doctor Ruz, como empresa que son las EPS, evidentemente no son filantrópicas, son un negocio.
Claro, como una gran cantidad de los agentes de una sociedad. Como le pasa y le va a pasar en adelante, por supuesto, a los hospitales públicos o a los centros de atención primaria que se están planteando. Es que ser una empresa y tener ánimo de lucro no puede ser estigmatizado ni puede ser la razón por la cual uno eventualmente considere que no son legítimos. Esa no puede ser la razón, Yamit. Y yo tengo que hacer, desde la ANDI además tengo que hacer esa defensa. Lo que sí es muy importante es que no haya abuso de posición dominante, que no haya ningún tipo de abusos en términos de tarifas, de precios, que no haya, por ejemplo, malversación de los fondos. Sí. Eso es lo que tenemos que cuidar con gran detalle. Sí. Pero el ser, digamos, una empresa o tener ánimo de lucro no puede ser en ningún caso, por lo menos en una sociedad como la colombiana, el motivo de la discusión. Que no haya corrupción, dice usted, en general. Exactamente. Sí, pero mire, usted hablaba de que es bueno que los médicos, las enfermeras, los especialistas, los paramédicos tengan buen ingreso. No hay nada más triste que el ingreso de un médico, de una enfermera. Así es. Entonces y hay que trabajar por ello. Y por eso nosotros inclusive, respecto de del proyecto de ley que el gobierno ha presentado, nosotros tenemos una gran cantidad de coincidencias sobre cosas que se deben trabajar. Una de ellas es el trabajo que hay que hacer alrededor del talento humano y el reconocimiento y efectivamente la formalización del talento humano relacionado con el sector salud. Esa es una de ellas. La otra muy importante, Yamil, nosotros consideramos, y debe ser así, nosotros consideramos que el paciente tiene que ser el centro de todo el modelo. Nosotros tenemos que estar pensando siempre en el paciente. Más allá de que haya gente que sea del sector público o del sector empresarial o del sector privado, al final lo que tenemos que lograr es que haya mejor atención para los pacientes. En eso estamos 100% de acuerdo. Inclusive alguna vez lo hablamos en una reunión que tuvimos con la ministra y nosotros en eso estamos de acuerdo. O por ejemplo, nosotros creemos que hay que hacer una atención especial en los territorios lejanos, es decir, no las grandes ciudades, sino los territorios rurales y las poblaciones pequeñas. Ahí hay una gran ahora si quiere le digo cuáles son mis preocupaciones. Sí, mire, el proyecto de ley ya está en el Congreso. Sí. ¿Usted es partidario de que el Congreso de la República apruebe el marchitamiento de la CPS que contempla y consagra el proyecto? Creo que uno de los grandes errores que ha habido en la conversación que se ha dado alrededor de la reforma, porque yo creo que esas conversaciones hay que darlas, es la estigmatización y de alguna forma la caricaturización de la conversación. Casi que si usted le pregunta a cualquier persona, la discusión está alrededor de las EPS nomás. Y en realidad lo que hay en el proyecto y lo que hay en la encuesta que hizo la ANDI, en la encuesta que hizo CMI, lo que hay allí es una conversación alrededor de todo el sistema. No es solamente el tema de las EPS. Yo creo que las EPS cumplen una labor fundamental en muchísimos frentes. No es verdad que las EPS sean solamente intermediarias de recursos financieros. Las EPS, por ejemplo, hacen agenciamiento de los pacientes, que es saber usted qué tiene, cómo está, de qué ha sufrido en el pasado. Deberían, además, ser mucho más activas, creo yo, en el tema de prevención. Entonces, le acepto a usted. No nos concentremos en el proyecto en las EPS. Solamente en EPS. Concentrémonos en su gran filosofía. Lo que el proyecto contempla, en resumen, doctor Bruce, para que usted me dé su opinión, es: Colombia quiere una salud pública fuerte, como la propone el proyecto, o Colombia quiere una salud privada fuerte, como está planteada a través de las EPS. Para no limitar la discusión del proyecto de ley que reforma la salud en Colombia, hagámoslo universalmente. Es una decisión que el Congreso debe tomar entre salud pública, que propone globalmente el proyecto, fortalecimiento de la salud pública, o fortalecimiento de la salud privada. Es esa la esencia. Claro, y fíjense que el proyecto tiene de las dos cosas. Sí, pero fortalece una y de claro, hay sin duda, digamos, una tendencia o hay una marcada, digamos, decisión a querer privilegiar. La salud pública y la prevención. Claro, y le diría yo, es cierto que efectivamente se está dando eso, pero Yamit, el proyecto acepta que hay una gran cantidad de salud privada que es parte fundamental
del proyecto, del sistema hoy en día, incluyendo los 12.000 hospitales que usted mencionó ahorita. Hacerte que son la privados. pagada. No, señor, los hospitales. Le estoy hablando de las prestaciones, los prestadores de servicios. Sí. Que no son prepagadas, sino son hospitales. Sí, sí. Que son hospitales privados. Que, por cierto, tenemos que cuidarlos también. Hay que cuidarlos y no nos podemos equivocar. Y, de hecho, por ejemplo, parte de lo que dice el proyecto, tenemos que mirarlo con gran detalle, que es el tema de un tarifario único que eventualmente pueda poner en problemas a esos sectores, a esos hospitales. Le voy a decir una cosa, Yamit. Para mí la mayor preocupación hoy en día, porque podemos cambiar algunas cosas y podemos cambiar las otras, es la atención. Alguna vez inclusive tuvimos la oportunidad de conversarlo con los candidatos presidenciales en el Foro de la Salud de la ANDI. El riesgo de que eventualmente se pueda presentar una falla en salud, una falla de atención en salud en Colombia, es un riesgo que Colombia no se puede tomar. Y se lo digo. Perdón, el riesgo que supone el proyecto. Pues el riesgo de que supone cualquier cambio no bien pensado, es ese. Pues le diría yo, si uno no tiene una transición bien definida, Sí, o si uno no sabe quién hace ciertas cosas que eventualmente se hacen hoy en día. Pero ahí, doctor Luz, no, ahí el problema es este. El proyecto no fija ningún periodo de transición. Pero no solamente un periodo, Yamit, sino una forma de hacer la transición. No lo fija. No lo fija. Entonces, como no lo fija, usted no sabe cómo se va a dar. Y le quiero decir una cosa. Uno puede tener un gran apagón en energía en nuestro país. Y va a ser tremendo. Si un día, por ejemplo, no tenemos, durante 3 días no tenemos energía, va a ser horrible. Bueno, tuvimos la pandemia y fíjese lo que pasó con la economía. Pero si nosotros no tenemos 3 días hospitales, lo que vamos a tener son vidas que perdemos. Ese es un riesgo que no nos podemos tomar. Y si dentro de lo que eventualmente se está diciendo y se está haciendo es proponiendo que todo el sistema de coordinación, que usted sabe, coordinar cosas masivamente es muy complejo, Yamit. Y cuando le digo masivamente, que son millones de procedimientos, millones de órdenes, millones de citas médicas que hay que coordinar. Cuando uno tiene la posibilidad de que esa coordinación se pierda, al final tenemos un riesgo de que el servicio de salud tenga una falla importante. Y si tenemos una falla importante, vamos a tener, por supuesto, como consecuencia, pues la vida o la salud de los colombianos. Ese es el gran riesgo. Colombia no se puede tomar ese riesgo. Entonces, si queremos cambiar cosas estructuralmente, lo dijo el exministro Fernando Ruiz, nos pudiera tomar muchos años una transición. Pero y se lo dijo usted hace un par de días. Si nosotros no tenemos algo suficientemente claro, el riesgo que tenemos es inmenso. Y por eso, como usted bien dijo, no nos concentremos en las EPS, pero las EPS hacen cosas que son fundamentales. Entre otras, hacen el control de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es básicamente el control fiscal, cómo el gasto total de salud al final se mantiene controlado y no se nos sale de control. Pero que se paga por un paciente. Exactamente, el que se paga por un paciente cada año. Entonces, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes para mirar dentro del proyecto es ver efectivamente cuál es el eventual costo fiscal. Y hay un artículo por ahí en el proyecto de ley que dice que no se puede hacer nada que no esté incluido en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces y en eso el proyecto tiene razón, porque tenemos que saber el costo fiscal de todo lo que se está pensando y todo lo que se está diciendo hoy en día. De manera que estamos frente a una de las más importantes y más delicadas, le diría yo, decisiones que pueda tomar nuestra sociedad. Y por eso, entre otras cosas, le preguntamos a los colombianos en la encuesta nuestra y usted lo ratificó en la encuesta suya. Pues por eso, por la ausencia de una definición en materia de transición de un sistema al otro por parte del proyecto de ley, el exministro Ruiz me decía anteanoche, ese periodo de transición, para hacerlo bien, debe durar entre 5 y 10 años. Es decir, que el periodo de transición debería terminar el gobierno Petro. Y el nuevo gobierno puede decir sí o no. Bueno, fíjese usted, y ese es un problema que al final ni siquiera es un problema de salud, sino es un problema casi que de ingenieros operacionales, de poner el Estado a funcionar, de hacer una transición digital gigantesca, de tener a las personas atendiendo las llamadas. Es un problema realmente grande y yo le digo, esa es la gran preocupación que yo tendría.
Porque yo siempre me puedo imaginar esquemas distintos en donde unos pagan, inclusive, le digo una cosa, el ADRES ha hecho en algunos, por ejemplo, en el régimen subsidiado hace una muy buena parte del pago directo, y eso lo hace. Pero tenemos que tener control. Ahora, nuevamente, ¿eso le estoy diciendo a usted que no debería haber reforma? No, lo que le estoy diciendo es que debería haber una reforma muy cauta, que reconozca todo lo que se ha hecho hasta ahora, que verdaderamente construya sobre lo construido. Hemos oído a la ministra diciendo eso. Cuando la ministra dijo esa frase, yo le digo sinceramente que yo me ilusioné. Yo dije, pues ahí está habiendo una cosa muy potente. Pero tenemos que hacer ese reconocimiento porque perder algo de lo que tenemos hoy en día, en nuestra opinión, sería un riesgo en términos de salud gigante. Una misión del Fondo Monetario Internacional, doctor Bruce, que acaba de estar en el país, dijo claramente sobre el proyecto de reforma a la salud, que sí o no, pero de todas maneras de consenso. Claro. Lo cual supone lo siguiente: cuando el proyecto esté a consideración del Congreso, es obvio que el Parlamento va a llamar, a escuchar a quienes tienen que ver, que son cuerpo médico, academias, estudiantes, científicos, empresarios. Con toda seguridad usted lo van a llamar. Cuando usted lo lleva al Congreso para pedir la opinión del sector empresarial, del sector privado de Colombia, sobre cuál es su posición frente al proyecto de ley que presentó el gobierno para reformar la salud, ¿qué va a decir? Yo voy a arrancar por contarle las cosas en las cuales estamos de acuerdo, que fue de alguna forma parte de las que le mencioné ahorita. Le decía, el tema de los determinantes de salud, el tema de la prevención, el tema de lo territorial. Le voy a contar eso y le voy a decir, pilas, que hay una cosa que nos parece a nosotros muy valiosa. Y también les voy a decir dónde vemos nosotros eventualmente los riesgos, especialmente para el paciente y para el cúmulo de pacientes, para el colectivo de pacientes que es Colombia. Y les voy a decir un poco lo que les estoy diciendo a ustedes, quizá que con mucho más datos, porque es lo que nos corresponde en el Congreso, para que ellos puedan tomar una decisión y sepan eventualmente las consecuencias de frente a lo que estamos. Nosotros queremos trabajar con la ministra. Inclusive estamos radicando un proyecto, una versión de proyecto de ley que no podemos radicarla nosotros, pero se la vamos a presentar a los parlamentarios para que la puedan eventualmente radicar. Porque tenemos propuestas y tenemos propuestas sobre muchísimos artículos y queremos, digamos, poner todo este conocimiento y todos estos activos y toda esta experiencia de muchísimas y muchísimas personas y entidades al servicio de esta que tiene que ser una de las causas nacionales. Entonces, si yo fuera un parlamentario, sí, amigo suyo, sí, entonces estoy en el debate, se cerró el debate y hay que votar. Sí. Yo le digo, usted está en el Congreso, y yo le digo, oye, Bruce, ¿qué hago? ¿Voto sí o voto no? ¿Tú qué le dices? Bueno, por este proyecto como está hoy en día, yo les diría, no, revisen un poquito, hay cosas que se pueden mejorar. No lo vote así. No lo vote, hay cosas que se pueden mejorar, hay muchas cosas que se pueden mejorar, sí. Pero hoy tendríamos unos riesgos. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay cosas buenas. Acabar las EPS es malo. Por lo menos tenemos que definir muy bien todas las funciones que ellos cumplen, cómo se van a hacer. Entonces, acabarlas de tajo, yo sí le digo sinceramente, si los acabáramos de tajo y quitáramos esas funciones, estoy seguro que ni siquiera la ministra lo ha pensado de esa forma. ¿La deuda que tienen? ¿Perdone? La deuda, ¿quién la va a pagar? Por ejemplo, la deuda. Un tema que ni siquiera se ha hablado, Yamit. Las incapacidades que hoy en día pagan las EPS. Sí. Eso ni siquiera aparece en el proyecto. Y eso terminaría siendo entonces un costo del gobierno. El gobierno va a pagar, el Ministerio de Hacienda va a pagar las incapacidades. Hay una gran cantidad de cosas por definirse, Yamit. Muchas. Entonces yo de verdad creo que este es un comienzo. Ojalá el debate sea un debate rico, un debate fructífero, constructivo, como dice el Fondo Monetario, con consensos en donde mucha gente participe y podamos tomar la mejor decisión para todos. Porque esta es una decisión para 50 millones de colombianos. Deja la impresión el presidente de la República hasta ahora que él no es terco, no es... él negocia. Sí, cambia sus posiciones. Y hemos tenido nosotros ejemplos en donde él ha oído y aceptado. Sí, acepta razones. Sí, señor. A pesar de su, como decía alguien, de su posición mesiánica. Bueno, que es una persona importante además, pero... Digo, ¿hará usted algo como presidente de la ANDI para convencer al gobierno, al presidente, a la señora ministra, de que hay cosas
que vale la pena reformar antes de que llegue al Congreso? Sí, no, ya llegó al Congreso. Ah, en el Congreso. Sí, de aquí en adelante. Sí, nosotros esperamos eso, queremos tener, y yo de verdad tengo en este momento, digamos, la gran ilusión de poder tener un debate así, en donde pudiéramos inclusive estar en desacuerdo, pero que sí efectivamente nos permita traer el cúmulo de experiencia que tienen todas estas entidades que han estado tanto tiempo involucradas y que de verdad les sirva a los colombianos, les sirva al paciente, para que podamos hacer prevención en salud, para que ojalá los niveles de salud de Colombia mejoren y mejoren. Claro que sí, ese es un objetivo muy importante para nosotros. Doctor Luz, muchas gracias. Ya, mil gracias. Mucha suerte. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Don 101 CM.